Lucha por la tierra y la mano de obra. Una historia de pobreza y desigualdad. Presentado por María Camila Galarza, Marilyn Andrea Echeverri, Leslie Andrea Olaya Reyes. Universidad del Valle, Seccional Cartago. Trabajo social. Durante 1874 y 1920, la determinación de los colonos por mantener su independencia dio lugar a una serie de conflictos locales en tierras medias y bajas. La forma específica que esas luchas asumieron es el reflejo del contexto legal e institucional donde se originaron los colonos. Los empresarios, con el deseo de adquirir nuevas tierras, necesitaban un permiso de autoridades como de los colonos. En vista de que los colonos se resistían a que se les quitaran sus tierras de manera arbitraria, los empresarios crearon estrategias como contratos de arrendamiento u obligándolos de manera violenta a abandonarlas. Ahora vuelvo nuevamente y sigo con la analogía. Les expreso que esto no causa dolor y melancolía. Lo boto a modo de poesía, para contarles lo que después de la mitad del siglo XX en Bogotá ocurría. Muchos compatriotas de sus casas desplazados por intereses económicos que los volvieron marginados. También políticos que los dejaron desorientados, anonadados. No sé si por negligencia o porque faltó educación, solo sé que estas personas son de gran admiración. Vivieron la represión y dieron grandes batallas, hasta se pueden decir que tumbaron grandes murallas. Formas de resistencia de los colonos. Antes de 1874, habían pocas opciones para defenderse de los empresarios. Después de 1874, el factor decisivo que les permitió defenderse fue la aprobación de leyes nacionales que respaldaban sus derechos. Sus formas de resistencia fueron instancias judiciales y administrativas, apelación a burócratas, congresistas y ejecutivos en Bogotá, peticiones al gobierno por la protección de sus derechos, la Ley 48 del 28 de agosto de 1882, las listas municipales de contribuyentes, las protestas, la resistencia ante los contratos, y la oposición a la fuerza y en algunos casos con violencia. Los aliados del sector medio. Eran individuos que disputaban, generaban información de los derechos, redactaban memoriales y suministraban respaldo monetario a los colonos. Estos sujetos fueron por lo general abogados rurales, grandes cultivadores y funcionarios locales llamados tinterillos. Desempeñaban un papel importante como defensores de las tierras de los colonos. Esos individuos no apoyaban por motivos ideológicos ni altruismo, sino más bien por defender sus propios intereses económicos. La respuesta de los empresarios. Los empresarios recurrían a la intimidación, a la fuerza y a las artimañas administrativas para apropiarse. Amenazaban a los colonos con el desahucio inmediato si estos no se apresuraban a firmar contratos de arrendamiento. Solían acudir a la fuerza, les destruían sus sembrados y cercados, confiscaban sus implementos de trabajo y les quemaban. Se creó una ley aprobada en 1905. Esa le entregaba un arma adicional a quienes querían expropiar a los colonos. En el artículo 15 de la Ley 57 de 1905 se decía: cuando alguna finca ha sido ocupada de hecho sin que medie contrato de arrendamiento ni consentimiento del arrendador, el jefe de policía ante quien se presente la queja se trasladará al lugar en que esté situada la finca dentro de las 48 horas después de la presentación del escrito de queja. Y si los ocupantes no exhiben el contrato de arrendamiento o se ocultan, procederá a verificar el lanzamiento sin dar lugar a recurso alguno ni a diligencia que pueda demorar la desocupación de la finca. El gobierno nacional y las disputas sobre los baldíos. En instrucciones a las autoridades locales, el gobierno nacional insistía en que los predios ocupados por colonos no podían ser otorgados a otras personas, pero se vio nublada la esperanza de los colonos de obtener el apoyo efectivo de éste para resistir a las usurpaciones de los aspirantes a la tierra. Dado que el resultado de eso consistió en que los colonos fueran privados de su independencia,
y transformados en arrendatarios, mientras que estos fueron expulsados de sus tierras, perdiendo así años de trabajo. Entre 1850 y 1920, miles de colonos abrieron nuevas tierras a la producción agrícola, tan solo para ser despojados de ellas por los empresarios y convertirlas en arrendamientos, ayudando a la expansión agrícola de otros países. Los tipos de arrendamiento que se hacían presente fueron los arrendatarios agregados, arrendatarios terrasgueros o concertados, o los colonos a partida. En Colombia a los arrendatarios no se les permitió ampliar sus parcelas familiares, y a muchos se les prohibía dedicarse a los cultivos permanentes que pudieran competir con la producción de la hacienda. La lucha de los baldíos, sin duda, contribuyó al carácter turbulento de la política local en Colombia. El desarrollo latinoamericano. La producción aumenta, pero la pobreza resiste. Por la tierra y la mano de obra. Una historia de pobreza y desigualdad. Gracias.